su programa Ven, Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti y en esta tarde tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el hermano Daniel Aguirre, director del Instituto Coacalco. Bienvenido, hermano, ¿cómo se encuentra? Bien, bien. Emocionado de participar con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias. La clase de esta semana es Romanos del 7 al 16, que se llama Vence el mal con el bien. Y vamos a comenzar con esta clase, hermano, yendo al capítulo 7 de Romanos. ¿Está bien? Ya estamos aquí. Y bueno, hermano, voy a comenzar leyendo una escritura que se encuentra en Romanos 7, del 15 al 23, y dice: porque lo que hago no lo entiendo, ni hago lo que quiero, antes bien lo aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Entonces entiendo, hermano, que Pablo está tratando de hacer lo bueno. Habla de dos partes diferentes, ¿verdad? Su cuerpo y su mente. Correcto, sí. En efecto, hay dos partes que enfatiza él. La mente, y que es donde está nuestro deseo de hacer el bien, de hacer las cosas bien. Y la otra es los hechos. Él lo menciona en el 23, dice lo que mis miembros hacen, lo que al final de cuentas como hechos es lo que hago. Entonces, a veces, y es correcto, no siempre concuerda el solamente desear, sino que muchas veces los hechos nada tienen que ver o no coinciden con lo que está dentro de nuestro corazón, o lo que está dentro de nuestra mente. Bien, Pablo menciona, dice que inclusive que él queriendo hacer el bien, haya esto, haya el hecho de que el mal está en uno. Y entonces esto es lo que resalta al final de cuentas. ¿Por qué? Como explicación, ¿por qué es que no hacemos el bien? Pues porque hay mal dentro de nosotros, a pesar de que pueda existir un deseo. Y en una ocasión, en una de las cartas, Pablo mismo dice que para que él no se gloriara de sí mismo, para que no se exaltara a él mismo, Dios le dio debilidades. Y dice, Dios me dio un aguijón en la carne para que yo no me gloríe de mí mismo. Entonces también menciona que estas debilidades son para que nosotros podamos crecer, pero al mismo tiempo, aquí está mencionando en Romanos, que el hombre tiene ese deseo de hacer el bien, pero siempre termina haciendo el mal. Y es algo que también veíamos en Romanos, ¿no? El hombre, todos están destituidos de la gracia de Dios, todos están bajo pecado. ¿Cómo cree que podemos vencer eso, director? Bien, una parte importante para poder vencer los hechos con el deseo lo vamos inclusive a ver un poquito más adelante, es que al final de cuentas el Espíritu de Dios es el que ayuda, es el que disipa ese deseo o es el que va a empezar a ayudar a disipar los hechos que aparentemente no van de acuerdo al deseo de hacer el bien. Entonces tendríamos que estar cediendo a todo, permitir que el Espíritu ceda para poder cambiar nuestro espíritu, nuestros hechos, y entonces empezar a disipar el hombre carnal que dicen las Escrituras cuando el hombre entra aquí, que a partir de lo de Adán empezó dice que entró, la Escritura dice, llegó a ser sensual, carnal y diabólico. Y es por eso que los hechos, lo más fácil para el hombre es hacer el mal, a pesar de que está bien. Entonces, el Espíritu de Cristo es el que va a ayudar a disipar estas tres partes y entonces a dejar de cambiar lo sensual, carnal y diabólico para poder empezar a hacer las cosas bien. Para ser un hijo de Dios. Sí, para ser un hijo de Dios. Ok.
Y esto nos hace pasar a la siguiente escritura. En Romanos 8, del 14 al 18, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, reflexionando lo del principio que acabamos de terminar ahorita en el Romanos 7, podemos darnos cuenta de que en efecto, cuando somos guiados por medio del Espíritu de Dios, entonces participamos de poder ser hijos de Dios. Se va como calmando esa parte del hombre natural, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, el 15 es algo que hay que resaltar. Dice que no hemos recibido el espíritu de servidumbre en este caso, para estar otra vez en temor. Dos cosas, habla de la servidumbre y habla de adopción. Es decir, no nacemos dentro del cautiverio natural, o sea, el pensamiento cautiverio, el pensamiento de servidumbre es como aquel padre que sus hijos, que siendo siervo, siendo sirviente y su mamá también, lo natural es que los hijos que nazcan de este matrimonio sean sirvientes, sirvientes, entonces naturalmente va a crecer en temor. Él siempre va a estar en temor, no es dueño, va a tener que servir también a un patrón. Pero algo interesante es que habla de la adopción. Esto significa que aquí podemos encontrar que el hombre sigue teniendo su albedrío, es decir, que cuando decide adoptar o seguir a Cristo, a Dios, entonces entra en un estado de adopción, es decir, ejerce su albedrío y dice: deseo adoptar, deseo servir al Señor, pero por adopción, y no por imposición, no porque nació dentro del cautiverio. Entonces, él quiere, lo interesante es que la persona, nosotros nacemos con un albedrío, no estamos cautivos en servidumbre, nosotros decidimos, por el albedrío decidimos obedecer izquierda, obedecer derecha. Entonces, al obedecer del lado del Padre, entonces empezamos en un espíritu de adopción, de decir: yo acepto ser. Ojo, dice el 16, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay una condición en el 17, si es que padecemos juntamente con Él. No podemos ser hijos de Dios nada más de Oquis, ¿no? Luego. Es correcto. Aunque todos somos hijos de Dios, sí, pero hay que cumplir con esta parte, con este requisito, esta condición. Por eso existe el albedrío, porque a pesar de que nosotros somos hijos de Dios, decidimos o seguir al mal o seguir al bien en adopción, okay, y ejerciendo el albedrío. Por eso dice: si padecemos juntamente con Él. Nos da este espíritu de servidumbre no para seguir obedeciendo a la fuerza, sino para ponernos al servicio de Dios en todas estas cosas, y es cuando somos transformados en hijos de Dios. Correcto, correcto. Ok, herederos. Y me llama la atención el 17, que dice: y si van a ser hijos de Dios, si cumplen con estas condiciones, también van a ser mis herederos, dice Dios, van a ser herederos y coherederos con Cristo. Nos pone al mismo nivel de Cristo si obedecemos igual que Cristo, ¿no? Correcto. O sea, no podemos estar al nivel de alguien a quien no seguimos, a quien no entendemos. Me parece muy importante eso. Y por último, en el siguiente versículo nos dice: porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Bien, este versículo es interesante porque es cierto, nos cuesta trabajo el poder ser rectos. Dice aquí, considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos. Naturalmente decimos: ay, Dios mío,
pero es muy difícil. ¿Por qué me va tan mal? Sí, ¿por qué me va tan mal? Bueno, quiero esforzarme, de veras lo intento y no puedo. Cuando vislumbramos, cuando vemos el más allá, que vemos realmente el galardón y lo entendemos, dentro de nosotros llega esa comprensión y ese entendimiento, entonces diremos, ¿de veras que no es nada el sufrimiento que voy a pasar aquí en la tierra comparado con lo que voy a ganar el día de mañana en una gloria celestial, en este caso, si a eso aspiramos? Nada se compara, o sea, inclusive diría, o sea, por el poco sufrimiento que hice, o sea, no se diga, o sea, gané demasiado, entonces nada, pareciera que nada tiene que ver, pero a pesar, el hombre natural dice, es que me cuesta un mundo, pero cuando vislumbra el premio, dice, de veras que hasta otra vez vuelvo a pasar, no pasa nada, me vuelvo a sacrificar porque ya sé lo que puedo obtener para mí. Es este hecho de que cuando lleguemos al otro lado, muchas personas van a pensar, ¿por qué no me esforcé más, no? ¿Por qué no sufrí más? ¿Por qué no aguanté más? Si no era tan difícil comparado con lo que iba a recibir. Es correcto, sí. Me gustó la palabra que dijiste. Si no era tan difícil, o sea, comparado con la que realmente me doy cuenta que no era difícil. Entonces, el tiempo a veces te hace entender de decir, la verdad, era poco lo que me pedían, era poco pero cuando ya el tiempo pasó, asimiló, comprendió, entendió el principio y la doctrina, entonces dice, de veras que no, era poco lo que me pedía el Señor. Okay. Bien, vamos a pasar ahora a Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, ni en las lascivias y libertinaje, ni en pleitos ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de los deseos de la carne. Me llama la atención que en el versículo 14, cuando dice vestidos del Señor Jesucristo, hay una referencia y dice tomar sobre sí el nombre de Cristo. Nos invita a tomar en cierto sentido su ropa, su manto, en estar como Él anduvo y en andar siempre de día haciendo las cosas buenas como el Salvador. O sea, Él no hacía nada de noche, ¿no? Al contrario, los que hacían las cosas de noche eran los fariseos. Ellos planearon de noche entregarle. Este fariseo que se llamaba Nicodemo fue a visitarle de noche porque no querían que lo vieran con él. Pero el Salvador siempre hacía las cosas de día, a la vista de todos. Y Él nos invita a que hagamos lo mismo. Dice, no te escondas, vamos a hacer las cosas a la luz del día para que todos puedan ver. Entonces, me parece muy interesante. ¿Qué piensa usted? Sí, fíjate que andar como de día es andar en luz. Por eso dice honestamente. Obviamente dice, bien lo mencionabas, comúnmente de noche te escondes. Es muy fácil esconder cualquier deseo malo. No resalta. Entonces, bien lo mencionas, o sea, de día es cuando Cristo trabajó, cuando hacía las cosas. Honestamente es andar en luz, en pocas palabras. Y me recuerda esta otra escritura donde dice, hay que trabajar mientras dure el día. Porque llegando a la noche ya no se puede hacer nada, ¿no? Correcto. Entonces me gusta eso, dice, andemos como de día, o sea, a chambear. Sí. Vamos a leer también en el versículo del 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, fíjate que es interesante el mandamiento que Cristo, bueno, cuando resumió Jesucristo, que le dijeron, pues ¿cuál de estos mandamientos es el más importante? Danos luz. Entonces Él dice, mira, bueno, te voy a decir dos cosas, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al final de cuentas, si analizamos los 10 mandamientos, nos podemos dar cuenta que una parte de los mandamientos son para amar a Dios, se enfocan en Dios, y la otra se refiere al prójimo, se refiere a no ser mal, a no engañarlo, a no robarle. Al trato con el otro. Exactamente, entonces es una especie de resumen de decir, bueno, me doy cuenta que de 10, unos son para Dios y otros son para el prójimo, y entonces
algo es cierto, dice, el amor no hace al mal al prójimo, es decir, el amor lo vence todo. Lo que menos esperan las personas que nos odian, el prójimo que sigue con el hombre natural, es que le ames. Pues por eso es que el amor, pues, no le hace mal al prójimo, el amor lo vence. Y me llama la atención también esta parte en la que recuerdo la entrevista para la recomendación del templo. Básicamente se puede dividir en las mismas dos cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Incluso viene la pregunta, ¿cómo es su trato con su familia? ¿Cómo es el trato con sus semejantes? ¿Es honesto? O sea, no anda embaucándolo ni nada. Y me parece importante porque entonces la entrada al templo también se resume en eso, ¿no? En el amor a Dios, en el amor al prójimo, en todo esto. Sí, es correcto. Entonces, es una breve de manera de resumirlo. Okay. Y ahí vamos a pasar a Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha aceptado. ¿Comentario de esta parte? Parecería que estaban hablando de alimentos, ¿no? Parecería que todo esto se trata de comer o no comer. Pero si analizamos el versículo 1 que leyó, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces me hace pensar que el versículo 2 y el versículo 3, que dice, porque uno cree que se ha de comer todo, está hablando más bien del estudio, porque uno cree que se ha de estudiar todo, o sea, hay quien estudia mucho de muchas cosas, y hay otro que pues, tal vez no es tan fuerte, ¿no? En ese tipo de cosas, tal vez no lee mucho, no porque no quiera, a lo mejor por tiempo, por muchas cosas no alcanza a leer. Dice, el que estudia no menosprecia el que no estudia, o sea, no tienes que decirle, no, pues tú hazte para allá porque no estudiaste la clase, ¿no? Y el que no estudia no debe juzgar al que sí lo hace, como decir, pues ese cuate siempre anda leyendo y siempre sabe todo, pero ni hace nada, ¿no? O cosas de ese tipo. Y viene esta parte importante, recibir al débil, no para contender sobre opiniones. ¿Qué piensa usted, hermano? Es correcto, fíjate, yo hacía el análisis y en efecto, lo más natural, en primera instancia, se ve mucho la ventaja en aquel que ya es fuerte en la fe, que ya ha leído, que ya lleva un proceso dentro de la iglesia, y viene aquel nuevo y entonces que con dudas, con comentarios, y lo más fácil es que él trayendo sus propias bases, pues el que sabe mucho, el que es fuerte en la fe, pues lo más natural es decirle hasta aquí, entonces empiezas a contender, o sea, no, así dice la ley. Entonces, algo es cierto, dice la escritura, no, la doctrina no es para contender, número uno, y número dos, que aquel que ha comido más, el que ha entendido la doctrina, que ha leído más, que es más docto dentro de lo que es el evangelio, no caiga en juicio, porque lo más natural es también decir, pues ahora como sé, ya me es más fácil señalar quién tiene el error. Entonces hay que tener cuidado, recordar, la doctrina no es para contender, y número dos, no hay que juzgar. La doctrina no es para juzgar a los demás, sino para hacer un juicio sobre nosotros mismos, de cómo vamos llevando la vida, ¿no? Correcto, me acuerdo de Moroni, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Entonces, a veces todo eso que absorbimos de conocimiento puede ser nuestra causa de tropiezo el día de mañana, porque ya inclusive hoy por hoy esta escritura dice, aquel que ha comido más, aquel que se ha alimentado más, reciba al débil, ¿verdad? Pero no caiga en contención y no juzgue a aquel que no ha podido comer. Me mencionabas, ya sea por tiempo, ya sea porque tal vez le aburre leer, lo que sea, cualquier detalle, pero no caigamos en eso, al contrario, acobijémoslo, ayudémosle a poder ser nutrido en este caso. Y bueno, amigos, ya para terminar Romanos, vamos a ir al capítulo 16 del versículo 17 al 18 y dice lo siguiente: y os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan disensiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es curioso porque
Esto es en el versículo 17, pero todos los demás versículos ya se los pasó saludando Pablo a todos, ¿no? A todos los santos. Dice, salúdame a tal persona, a tal, como en todas las partes, pero también advierte de aquellos que han procurado como engañar y mentir. Y aquí hay que hacer una diferencia, porque podríamos decir, pues Pablo ya está diciendo que si alguien como que me cae mal, pues ya no me puedo alejar de esa persona, pero no, está hablando específicamente que causan disensiones y tropiezos en contra de la doctrina. O sea, aquella gente que realmente enseña el mal y enseña que cosas que no son de Cristo, ¿no? Pero eso no quiere decir que por tener algún error en cuanto, como lo decíamos, ¿no? Con esto de los nuevos conversos o la gente que tal vez no sabemos mucho de la doctrina, no significa que por no saber mucho o por tener un pequeño error, pues ya somos malos. Pero sí significa que debemos de tener mucho cuidado con esas personas. ¿Qué piensa usted, hermano? Sí, es interesante que el versículo 17 empieza en el segundo renglón. No es una advertencia, pero yo creo que es una nota interesante. Dice que nos fijemos, dice, fijéis en los que causan esa disensión y esos tropiezos. Entonces hay que poner atención, y algo es cierto, Pablo se da cuenta de que existe esa oposición, que existe personas que intentan disuadirnos, que intentan hacernos tropezar. Entonces, que nos fijemos. Y ahí viene la nota después, dice, porque estas personas no sirven a Jesucristo y al contrario, su intención es engañar los corazones de aquellos, es interesante que dice aquellos ingenuos, es decir, aquellos que por el paso de los tiempos, tal vez porque son nuevos conversos o porque en el paso de los tiempos no han querido aprender la doctrina, llegan a estar en este estado que Pablo lo menciona, ingenuos, y serán fáciles de llevar por doquiera de doctrina. Entonces hay que fijarnos, hay que prestar atención, y nunca, algo que hay que mencionar, ¿verdad? Y prestar atención es que nunca dice contender, jamás llega al punto de decir, y bueno, si ya los detectaron, ya saben quiénes son, ve y contiende. O sea, no, o sea, fíjate y date a entender que ellos, su intención no es buena, es engañar el corazón de aquellos ingenuos. Entonces, pues hay que prestar atención, hay que estar atentos, porque de alguna manera Satanás está vestido de oveja y anda tal vez dentro de nuestros rebaños. Entonces hay que prestar atención, detectar y jamás llegar al punto de... Esto tiene que ver mucho con las personas con las que nos juntamos, mucho con las personas con las que llegamos a hacer amistad, porque finalmente vamos adoptando rasgos de la gente con la que nos juntamos. Entonces me recuerda mucho pues ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Con quién sí. hacemos amistad? Claro que sí, y ojo, tampoco menciona algún lugar en específico que pueda uno encontrarlos, es decir, puede estar en nuestro centro de trabajo, puede estar con nuestros amigos, pueden estar rodeados dentro de nuestro fraccionamiento, colonia, y en cualquier punto existen ese tipo de personas que al final de cuentas buscan engañar el corazón de los ingenuos y no son personas seguidoras de Cristo. Termina la carta de Pablo diciendo: fue escrita en Corinto para los romanos, enviada por medio de Febe, servidora de la iglesia en Cencrea. Estaba leyendo la historia del mormonismo en México por Agrico Lozano y menciona a un hermano, se llama Isaías Pérez. Este hermano Isaías, dice el hermano Agrico Lozano que encontró muchísimas cartas del hermano. Él era el presidente, me parece que era presidente de misión, asignado a la misión mexicana en el tiempo como después de la Revolución Mexicana. Entonces, como no podían entrar todavía los misioneros norteamericanos a México, él se dedicaba a escribir cartas y dice que tiene muchísimas, como cientos de cartas hacia las diferentes ramas de la iglesia en México, procurando su bienestar y todo eso. Y me pongo a pensar, ¿no? Cómo ha sido dejado de lado esto de escribir o ayudar para instruir a las demás personas. Pablo estaba preocupado, el hermano Isaías estaba preocupado. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros hoy en día, ¿no? Tal vez ya no nos vamos a poder escribir una carta, pero sí aprender algún principio para luego ir a enseñárselo a alguien. Sí, es correcto. Yo creo que
ya el asunto de la tecnología nos rebasó y entonces nos vendríamos tal vez muy cavernícolas enviando cartas, no porque no se pueda hacer, pero también hay que considerar tiempos y espacios. Entonces, en efecto, hay puntos de doctrina que podemos aprender inclusive hoy en esta clase de Ven, Sígueme. Habrá cosas que ya nos llamaron la atención y entonces podemos también enviarlas por medio de alguien o por medio de nosotros, por medio inclusive de los medios tecnológicos y no solamente mandar salutaciones, sino también mandar aprendizajes doctrinales, algún mensaje ahí que nos haya gustado y adelante, ya sea por el teléfono, por computadora y no limitados a un solo medio social. Así es. En este caso, entonces. Sí, amigos, el bien siempre va a vencer al mal. En la medida en que nosotros nos preocupemos por ser más como Pablo, que estaba preocupado por todas las iglesias y las ramas, en todo, en Roma incluso, pues vamos a ser ayudados por Dios en nuestros intereses. Si nosotros le prestamos interés a las cosas de Dios, Dios va a poner interés en las cosas de nosotros, en lo que estemos haciendo. Les dejamos con esta clase de Ven, Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Les recuerdo que nos acompañó el hermano Daniel Aguirre, director del Instituto Coacalco. Hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, hombre, gracias por la invitación y cualquier cosa, pues, un gusto. Vamos a ayudarles. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.